Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Díaz y en esta ocasión voy a dar una explicación sobre lo que son los transistores. El transistor es un componente electrónico fundamental que ha revolucionado la tecnología moderna desde su invención en 1947. Se utiliza para amplificar o conmutar señales eléctricas y potencia. Este dispositivo es la base de casi todos los dispositivos electrónicos actuales, desde computadores y teléfonos inteligentes hasta sistemas de comunicación y equipos industriales. Su importancia radica en que permite el control preciso del flujo de corriente eléctrica en un circuito, lo que lo hace esencial para el procesamiento de señales, almacenamiento de información y control de sistemas. Además, los transistores han permitido la miniaturización de los dispositivos electrónicos, facilitando el desarrollo de la tecnología digital y la informática moderna. Tipos de transistores. Existen diversos tipos de transistores, pero los más relevantes y ampliamente utilizados son el transistor BJT. El transistor de unión bipolar se basa en el flujo de corriente de portadores de carga mayoritarios y minoritarios. Posee tres terminales: la base, la cual es la que controla el flujo de corriente entre el colector y el emisor; el colector, que conduce la corriente principal desde la fuente de energía; y el emisor, que es el terminal por donde sale la corriente hacia el circuito. Los BJT pueden ser de dos tipos, NPN y PNP, dependiendo de la polaridad y el sentido del flujo de corriente. Su funcionamiento se basa en el principio de que una pequeña corriente en la base pueda controlar una corriente mucho mayor entre el colector y el emisor. Aplicaciones del BJT: amplificadores de audio, etapas de salida de señales, conmutación en fuentes de alimentación y circuitos digitales. Transistor FET o Field Effect Transistor. El transistor de efecto de campo controla el flujo de corriente a través de un campo electrónico. Sus terminales son la puerta, la cual controla el voltaje que regula el paso de corriente; el drenador, el cual es la entrada de corriente del transistor; y por último la fuente o la salida de corriente hacia el circuito. Los FET pueden ser del tipo MOSFET, transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, o JFT, transistor de efecto de campo de unión. ¿Cuáles serían las ventajas del FET? Mayor impedancia de entrada, menor consumo de energía y mayor eficiencia en aplicaciones de alta frecuencia. ¿Cuáles serían las aplicaciones del FET? Procesadores, memorias RAM, amplificadores de radiofrecuencia y conmutación de alta velocidad. ¿Cómo funcionan los transistores? Para el funcionamiento del transistor BJT, funciona controlando la corriente que fluye del colector al emisor mediante una pequeña corriente aplicada a la base. Cuando se aplica una corriente en la base, se reduce la barrera de potencial, lo que permite que una corriente mucho mayor fluya a través del colector emisor. Existen tres modos. Estaría el modo activo, en la cual la corriente en la base controla la corriente del colector; el modo de saturación, donde el transistor actúa como un interruptor cerrado; y por último el modo de corte, donde el transistor actúa como un interruptor abierto. Este funcionamiento lo hace ideal para aplicaciones de amplificación y conmutación. Funcionamiento del transistor FET. El transistor FET controla el flujo de corriente mediante un campo eléctrico aplicado en la puerta. El voltaje en la puerta determina la cantidad de corriente que fluye del drenador a la fuente. Si no hay voltaje en la puerta, el transistor se encuentra en corte. Para este transistor encontramos dos modos: el modo de enriquecimiento, en el cual el canal se forma solo cuando se aplica un voltaje en la puerta; y el modo de agotamiento, donde el canal existe de manera predeterminada y se cierra al aplicar un voltaje negativo. El FET es ampliamente utilizado en circuitos de alta frecuencia y digital debido a su alta impedancia de entrada. Aplicaciones principales de los transistores. Los transistores tienen una amplia gama de aplicaciones que los hacen esenciales en la electrónica moderna. Entre ellas encontramos la amplificación. Los transistores amplifican señales débiles, como en amplificadores de audio, donde incrementan el volumen de una señal de entrada sin distorsionarla. La conmutación. Actúan como interruptores electrónicos en circuitos digitales, encendiendo o apagando el flujo de corriente. Esta propiedad es clave en microprocesadores y memorias de computadora. Regulación de voltaje. En fuentes de alimentación, los transistores regulan el voltaje de salida,
garantizando que los dispositivos electrónicos funcionen de manera estable. Osciladores. Generan señales de onda utilizadas en radios, relojes y sistemas de comunicación. Procesamiento de señales. En circuitos integrados, los transistores procesan información en computadoras, teléfonos y otros dispositivos inteligentes. Control de motores y actuadores. En sistemas industriales, los transistores se utilizan para controlar motores eléctricos y actuadores en robótica y automatización. ¿Qué son las curvas características? Las curvas características son gráficas que permiten el comportamiento eléctrico del transistor. Estas curvas permiten entender cómo varía la corriente con respecto al voltaje en diferentes condiciones de funcionamiento. Las curvas del BJT muestran la relación entre la corriente de colector y el voltaje colector-emisor para diferentes valores de corriente de base. Por otra parte, las curvas del FET representan la relación entre la corriente del drenador y el voltaje drenador-fuente para diferentes voltajes de puerta. Esto tiene como interpretación que la pendiente de curvas indica la ganancia de corriente o la transconductancia y que el punto de saturación y el punto de corte definen las regiones de operación del transistor. Estas curvas son esenciales para diseñar y analizar circuitos electrónicos, ya que permiten predecir el comportamiento del transistor bajo diversas condiciones. A continuación, describiremos el circuito elaborado, dando un análisis de su funcionamiento y de los componentes que tiene. El circuito mostrado es una configuración básica de un transistor BJT en NPN funcionando como un interruptor para controlar un LED. Vamos a describir los componentes identificados. En este caso, una fuente de alimentación de 12 voltios que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del circuito. El polo positivo alimenta el recorrido hacia el LED y el transistor, mientras que el polo negativo está conectado a tierra cerrando el circuito. Una resistencia de 330 ohmios conectada en serie con el LED, cuya función principal es limitar la corriente que fluye a través del LED, evitando que se queme por sobrecorriente. Además, asegura que el voltaje aplicado al LED está dentro de los niveles seguros para su funcionamiento. Está el diodo LED, que es un componente utilizado para indicar visualmente el paso de corriente en el circuito. El ánodo positivo está conectado a la resistencia de 330 ohmios, mientras que el cátodo negativo se conecta al colector de transistor. El LED se encenderá cuando el transistor permite el flujo de corriente. Una resistencia de 1 kiloohmio está conectada a la base del transistor. Esta resistencia controla la corriente que ingresa a la base, protegiendo el transistor de sobrecorriente. Es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del transistor como interruptor. Y por último, un transistor BJP en NPN, cuyos terminales identificados son el colector, que va conectado al LED, la base, conectada a la resistencia de 1 kiloohmio, y el emisor, que está conectado a tierra. Su función es controlar el paso de corriente a través del LED. Cuando se aplica una corriente a la base, el transistor entra en saturación, permitiendo el flujo de corriente del colector al emisor y encendiendo el LED. ¿Cómo funciona este circuito? El funcionamiento de este circuito se basa en el comportamiento del transistor BJT como un interruptor electrónico. Cuando el transistor recibe una corriente en la base, se activa, permitiendo el paso de corriente desde el colector hacia el emisor. En estado de corte, el transistor apagado, es decir, cuando no hay corriente suficiente en la base del transistor, este se comporta como un interruptor abierto. En este estado, el LED permanece apagado porque no hay un flujo de corriente desde la fuente de alimentación a través del conector hasta el emisor. Y en estado de saturación, es decir, el transistor encendido, es cuando se aplica la corriente a la base del transistor a través de la resistencia de 1 kiloohmio, este entra en saturación. En este punto, el transistor se comporta como un interruptor cerrado, permitiendo el paso de corriente desde el colector al emisor. Como resultado, el LED se enciende mostrando visualmente que el circuito está activo. El voltaje a través del LED alcanza su valor nominal, en este caso aproximadamente 1,89 voltios según la gráfica.